Hoy Ocaña y norte de Santander están de luto como consecuencia del accidente del avión de Satena en zona rural del municipio de La Playa. Ese dolor, Ana Milena, también embarga a las familias y a los allegados de los 15 ocupantes de la aeronave que perdieron la vida. Y estos son los rostros de ese tristísimo hecho. Ana Giselle Quintero, Carlos Salcedo, Juan David Pacheco, Karen Perales, Mayra Alejandra Avendaño, Alejandra Sánchez, el piloto Miguel Vanegas, el copiloto José de la Vega, Natalia Acosta, el médico Ronaldo Peñalosa y su esposa María del Carmen Díaz Granados. También el parlamentario Diógenes Quintero, María Torcoroma Álvarez Barbosa, Anirley Julio Osorio y Ginette Rincón. Estas son algunas de sus historias. 15 vidas que se apagaron. Este miércoles a la 1:30 de la tarde se perdió rastro del vuelo NSE 8849 de la empresa Searca al servicio de Satena. 2 horas después se confirmó que los 15 pasajeros que viajaban desde Cúcuta hacia Ocaña habían perdido la vida. En el vuelo comercial estaban Diógenes Quintero, representante a la Cámara, y su asesora política Natalia Costa, ambos oriundos de norte de Santander. El padre de la joven abogada la recordó con profundo dolor y contó que desde hace unos meses había decidido apoyar la gestión, organización de agenda y acompañamiento en actividades públicas del candidato al Congreso. Hablamos básicamente de lo que venían a hacer cuando viniera acá a la ciudad. Quería hacer alguna actividad de tipo político en acompañamiento con el doctor Diógenes. Según su familia, quería alcanzar un gran desempeño como asesora política para cumplir muchos de sus sueños personales y los de su hija. Buena madre, buena hija, buena amiga, muy buena compañera. Un ser humano que realmente merecía poder seguir en este mundo. En el accidente aéreo también fallecieron los políticos Carlos Salcedo, candidato a la Cámara, y Juan David Pacheco, exconcejal de Ocaña, quienes se sumaban a lo que sería un fin de semana de campaña y volanteo en el municipio. Muy triste, un momento de mucho dolor. Carlos Salcedo, esposo de mi prima hermana, pero muy de la familia, muy de la casa. Y Diógenes Chiche, criado por mi suegra, prácticamente por mi esposa y mis cuñadas, el tío de la casa, 2 prospectos de la política de la provincia del Catatumbo. La tragedia también tocó a una familia en Valledupar. Una de las víctimas era Mayra Alejandra Avendaño, abogada y quien mañana cumpliría 48 años de edad. Yo esperaba eso de que hubiera un sobreviviente, que hubieran sobrevivientes, y entre esas yo decía mi sobrina. No hace mucho ella también tuvo un accidente que rodó de 40 metros de altura. Dentro del vuelo también perdieron la vida Karen Liliana Perales, Ana Giselle Quintero, el médico Rolando Peñalosa y su esposa María del Carmen Díaz, Alejandra Sánchez, el piloto Miguel Vanegas, su copiloto José de la Vega, la señora Torcoroma Álvarez Barbosa, Anirley Julio Osorio y la cosmetóloga Ginette Rincón, quien subió esta última fotografía antes del accidente aéreo. Vamos a Cúcuta, donde fueron trasladados los cuerpos de las víctimas del accidente aéreo que cobró la vida de estas 15 personas en las montañas del Catatumbo. Richard Quiñones, ¿qué es lo último? Hola, muy buenas tardes. Lo último es que ya los cuerpos se encuentran en medicina legal, les están realizando la necropsia. Llegaron sobre las 4:30 de la mañana a la capital norte santanderiana provenientes de la playa de Belén. Llegaron primero a la Sijín, donde realizaron la inspección a cadáver. Posterior a esto fueron llevados a medicina legal. Estamos a las afueras del búnker de la Fiscalía porque los familiares de estas personas están adelantando los trámites pertinentes para que los cadáveres sean entregados en el menor tiempo posible. Aquí se tramitan estos documentos y posterior a esto hacerles las exequias. Hay que explicar también que entre las víctimas había un neurocirujano. Algunos sectores dicen que es una pérdida sensible para la medicina en el departamento de Norte de Santander y en esa zona del país. El neurólogo Orlando Peñalosa dedicó los últimos 15 años de su vida al servicio de los pacientes en el Hospital Emiro Quintero Cañizares, donde fue uno de los fundadores de la unidad de cuidados intensivos. Trabajando por Ocaña, la provincia. Hoy pierde Ocaña un gran profesional, toda la provincia, todo el norte de Santander. En su paso por la institución,
Dejó grandes amigos y forjó cercanos vínculos con sus colegas. Cristian Naranjo era su compañero desde hace varios años y dice que el neurocirujano se había enamorado de la región y por eso decidió servirle. El doctor siempre mencionó que había viajado en los 90 a Ocaña y quedó muy enamorado de esta tierra. Y cuando el doctor Tamayo le ofreció el puesto, recordó eso, que era una tierra muy hermosa, llena de gente muy amable y con un clima muy sabroso, y decía que quería venir a formar el servicio de neurocirugía porque aquí no lo había. El doctor Peñalosa también dejó huella entre sus pacientes y conocidos. Freddy Arengas, amigo del neurocirujano, guarda con nostalgia la última comunicación entre los dos, justo antes de abordar el avión en el que realizó su último viaje. Me escribe que nos veíamos en horas de la tarde para tomarnos un café en la casa de él. Incluso cuando se conoce, digamos, el rumor que él había abordado ese avión, yo no sabía realmente si él venía de Bogotá o de Cúcuta cuando hablamos. Lo voy a recordar porque ahí tengo el recuerdo de la cirugía, y gracias a él pues estoy bien, estoy bastante mejor, porque esa cirugía para mí fue porque de la columna. En el avión accidentado junto al doctor Orlando Peñalosa también viajaba su esposa María del Carmen Díaz, quien también perdió la vida. El día de ayer perdió la vida también ahí en este siniestro aéreo Diógenes Quintero, representante por la Cruz de Paz del Departamento de Norte de Santander. Y un dato que están recordando sus familiares es que hace 12 años perdió también la vida el padre de este congresista en el mismo día. Ya sus familiares advierten que en algún momento también tuvo un incidente con un vehículo que se quedó sin frenos, y esto ya había sido advertencia, pero él era muy seguro de ese rol que venía realizando en materia política, y es por eso que constantemente estaba viajando hacia la zona del Catatumbo, hacia donde se dirigía. Tenía una agenda completa que lastimosamente no logró cumplirse, pero más allá de eso lo recuerdan como una persona amorosa, tranquila y defensora de los derechos humanos. Estas son las últimas imágenes de la aeronave en la que viajaba el congresista Diógenes Quintero. Su esposa cuenta la angustia que vivieron una vez perdieron el rastro de la aeronave. Me llaman, pero como a la 1:30 a decirme, no aparece el avión, no aparece. Mirábamos en el radar, lo buscábamos y aparecía dando vueltas. Alcanzamos a pensar otras cosas, otras razones, hasta que a las 3:30 me llaman, pero del puesto de mando, a informarme que efectivamente habían encontrado la avioneta estrellada y que pues no habían sobrevivientes. Diana no olvida ese último encuentro con su esposo. Dormimos juntos, abrazados, se despertó, me hizo un café, después nos vimos, nos dimos un beso, un abrazo, nos despedimos. Se despidió de mi hija que iba para el colegio, le dijo que estaba muy hermosa, que qué uniforme tan lindo, que era una reina, porque así era él como papá. No se medía en palabras, en expresiones de amor. Era un hombre maravilloso. En medio de sus múltiples compromisos políticos, Diógenes era muy especial con su hija y ya tenía planes para disfrutar en familia una vez terminara la campaña al Congreso. La niña le había dicho que viajaran y él dijo, cuando terminemos la campaña y pasemos este proceso nos vamos a viajar, te voy a dedicar tiempo y vamos a compartir, te lo prometo, te lo prometo. En Cúcuta, él participó en una reunión en la gobernación de Santander, donde salió corriendo para no perder el vuelo, pese a que estaba sobre el tiempo. Ahí se pudo hablar sobre algunos proyectos, como siempre el de paz, el tema de la seguridad siempre nos inquietó mucho, teníamos una excelente relación desde hace mucho tiempo, nos conocíamos. Diógenes Quintero tenía 34 años, llevaba 4 como representante a la Cámara por las curules de paz. Sus colaboradores lo recuerdan como un hombre íntegro. Siempre estaba dispuesto a trabajar, siempre estaba dispuesto a escuchar, pero además de eso, y lo que realmente hoy por hoy nos tiene un poco consternados es que la ilusión más grande de Natalia era llegar ayer a Ocaña precisamente para ver a su pequeña, a su hija. Natalia era madre, tenía una hija, y incluso estaba hablando un poco de que quería llegar a Ocaña a comprarle sus útiles escolares y a compartir con ella. El joven político había sido personero de Acarí y defensor del pueblo en Ocaña.
Hay que también explicar que las autoridades están en este momento en la zona revisando las condiciones. Una comisión también de Satena se dirige hacia este sitio. El general Óscar Zuluaga, el presidente de Satena, explica un poco cómo se va a desarrollar este ejercicio. Lamentamos profundamente este evento. No es algo que podamos decir en este momento que se debió a una situación A, a una situación B o a una situación C, que tenemos que dejarle al equipo investigador que está en este momento esperando que se mejoren las condiciones para poder proceder en un helicóptero al punto del siniestro e iniciar con todo el proceso de investigación para determinar cuáles fueron las causas de tiempo, modo y lugar que generaron esta situación que hoy nos reúne y que nos consume dolor. Mi capitán, le cedo a usted la palabra. Diferentes hipótesis se están investigando las autoridades, pero Jorge Cantillo, el presidente de SEARCA, ofrece una explicación de lo que pudo haber ocurrido con este siniestro aéreo. Quiero decirles nuevamente a los familiares y a todas las personas, los llevamos en el corazón, los sentimos y vamos a estar pendientes de toda la ayuda que podamos dar. Las causas o posibles causas se las dejamos a las entidades aeronáuticas, los entes de investigación, y estaremos prontos a entregar toda la información, todos los recursos y toda disponibilidad de estas autoridades para poder llegar a una conclusión. En diálogo con Noticias Caracol, la esposa del congresista Diógenes Quintero nos manifestó que no quiere que el cuerpo sea trasladado a Bogotá, sino que cualquier exequia y también honras se realicen aquí, en la capital norte santandereana o en el municipio de Ocaña. Allí en este municipio de Ocaña, a propósito, se decretaron 13 días de duelo y por ahora todo se está preparando en esta región del país para darle un último adiós a estas 15 personas que murieron en medio de este siniestro aéreo. Richard, entre tanto, las autoridades revelaron detalles de los últimos momentos del vuelo y de las condiciones climáticas que se presentaban en la zona. Estefanía Valencia, ¿cuáles son esos detalles? Ana Milena, mire, las autoridades dicen que es muy temprano todavía para determinar un hilo exacto de la investigación, pero sí hay un supuesto, una posibilidad que toma más fuerza y es la de difíciles condiciones climáticas que pudieron influir o provocar el accidente. Es una de las causales que se investigan sin dejar de lado, dicen las autoridades, el que esta es una ruta relativamente nueva, el vuelo Cúcuta-Ocaña que fue inaugurado en junio de 2025 y las condiciones técnicas y de mantenimiento de la aeronave que deberá ser sustentado tanto por la aerolínea Satena como por la empresa poseedora, en este caso la compañía SEARCA. Al momento se sabe que la tripulación nunca reportó una emergencia y por eso es clave los elementos que ya han sido encontrados por el grupo investigador en el lugar de la tragedia para poder esclarecer este accidente. Aunque todavía no hay una línea de investigación abierta, las autoridades y testigos apuntan inicialmente a que las difíciles condiciones climáticas en la región pudieron incidir en el accidente aéreo. Tenemos identificadas unas condiciones meteorológicas adversas permanentes en el sitio del impacto. Y estamos en desarrollo del protocolo efectivamente de recolección de información y datos. La empresa poseedora o administradora de la operación de la aeronave tiene unos protocolos que pues efectivamente garantizan y van a estar sujetos a esa investigación de los niveles de garantías alrededor o en torno al tema técnico de mantenimiento. Dice la Aeronáutica Civil que la aeronave siniestrada fue fabricada en 1995, que ha operado 32.000 horas de vuelo y cada motor tiene 28.000 y 31.000 horas de vuelo. Además, asegura la entidad que el avión contaba con los permisos vigentes para operar y con una aeronavegabilidad certificada y avalada por la Aerocivil. Camilo Pérez es uno de los asesores de Diógenes Quintero, una de las víctimas fatales de este accidente, y contó que al no poder viajar en el avión, pudo registrar por carretera
carretera el mal clima que hubo en la región. Nosotros veníamos rastreando el vuelo por estas aplicaciones que hay hoy en día y ya nos dimos cuenta que en un momento la señal se perdió. Desde por la mañana cuando íbamos por tierra, pues incluso grabamos algunos videos porque estábamos sorprendidos de que la neblina en la carretera estaba demasiado densa, o sea, se veía con bastante neblina la carretera se veía densa. Llegamos a Ocaña, el clima en Ocaña estaba distinto, estaba con cielecito. Una versión distinta tiene don Libardo, uno de los campesinos que encontró la aeronave siniestrada. Él escuchó el estruendo del avión y cree que las lluvias y la neblina de los últimos días pudieron incidir en el accidente. Yo creo que la neblina, había mucha niebla ahí y él trató quizás como de pasar por un lado y ese cualquierón no pudo porque eso dejó donde salió así de para arriba, eso quedó como una carretera, eso tumbó todo arrastró. Es que hoy no ha hecho ni una gota de sol para acá. Varios días así, acá para este lado. En la mañana, el avión con matrícula HK4709 operó en Medellín y a las 11:42 de la mañana despegó del Aeropuerto Internacional Camilo Daza en Cúcuta, norte de Santander. Su destino era Ocaña y el pronóstico indicaba aterrizar 25 minutos después, sobre las 12:05 del mediodía. Pero a las 11:54 minutos, a pocos kilómetros de llegar a Ocaña, dice la Aeronáutica Civil que el radar del Centro de Control perdió comunicación con la aeronave entre los municipios Playa de Belén y Acarí, un corto recorrido que terminó en una tragedia. Llevaban 12 minutos de vuelo cuando desaparecieron y el avión tenía una autonomía de vuelo hasta las 2 de la tarde de ese día. Dicen las autoridades que tampoco hubo modo de auxiliarlos, pues explicó la Aerocivil que el localizador de emergencia con la que cuenta la aeronave no se activó y que previo al accidente no hubo una última comunicación con la tripulación, quienes tampoco habrían emitido ningún llamado de emergencia. Las inspecciones continúan alrededor de la aeronave que quedó completamente destruida. El fuselaje, que es como la columna vertebral del avión, quedó partido y el desastre de la zona y el metal retorcido entre los árboles quebrados hablan de la violencia del impacto. El grupo investigador de la Aerocivil y la Fiscalía ya han encontrado elementos y objetos clave para esclarecer el accidente. Hoy temprano inició una operación militar en esa vereda y sus alrededores por ser de alta presencia del ELN. Con drones, aviones, unidades antiexplosivos han blindado toda la montaña para garantizar la seguridad de los investigadores que siguen allí en el lugar de los hechos.